La historia de este episodio es la de una vida, dedicada a un oficio cuyos orígenes se remontan siglos atrás en el tiempo y cuyo elemento central tiene su nacimiento y creación hace miles de años, en los periodos más iniciales de la propia agricultura. Sería en una localidad casi en el centro mismo de la provincia, donde su desarrollo e importancia serían uno de los pilares, no solo económico, sino también social, del propio municipio. Estas no son solo las historias de un simple apero de labranza, sino también las de sus gentes, de aquellos que lo emplearon, fabricaron y exportaron a lo largo y ancho de las tierras españolas, llegando a ser este un símbolo del municipio. Conozcamos, pues, la historia del trillo, de la importancia que supuso para Cantalejo y la vida de las generaciones que vieron y vivieron su momento más álgido y su paulatino e irremediable declive. Segovia de la A a la Z, un podcast de turismo de la provincia de Segovia. Episodio 3. Historia y vida del trillo de Cantalejo. Los orígenes del trillo, un apero de labranza destinado a separar el trigo de la paja tras la siega de cereales, tuvo su origen en las culturas más avanzadas y privilegiadas. Previa a su concepción, el grano era separado a mano, golpeándolo contra una superficie dura, ya fuera con un mayal, un instrumento tradicional agrícola compuesto de dos bastones unidos por una correa o cadena, que evolucionaría militarmente a las mazas medievales como el mangual o el nunchaku japonés, o simplemente siendo pisado por el ganado. Los testimonios más antiguos sitúan su origen en épocas remotas, cercanas al 8000 a.C., siendo utilizado por diversas civilizaciones de Oriente Medio y los Balcanes. Dado que se trataba de un apero agrícola que suponía cierto nivel tecnológico al crearlo, el pueblo o civilización que poseía el trillo tenía un símbolo de poder no al alcance de cualquier labrador, además de que su uso estaba enfocado a una alta producción de cereal, habiendo que disponer de una era especializada para su uso, y se requería además de animales de tiro para poder utilizarlo. Aún así, ser un pueblo o civilización poderosa no significaba directamente que el trillo estuviera extendido para esta labor. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se utilizaba la técnica del pisado por ganado más que el propio trillo, y en la Grecia clásica, cuya agricultura cereal no estaba especialmente desarrollada, se decantó más por el pisado por ganado y especialmente por la importación del grano. Otros grandes pueblos a lo largo de las diferentes etapas de la historia lo usarían de manera más directa y activa, además de hereditaria. Los fenicios y cartagineses lo usaron e introdujeron en la península, mientras que los romanos lo adoptaron de los cartagineses y lo expandieron por el imperio. En la península ibérica sería usado en menor medida, con la llegada de las invasiones, relegándose esta tarea a métodos más tradicionales para posteriormente ser recuperado por árabes y cristianos durante la Reconquista. Aunque el trillo se había usado en la península desde aproximadamente la Edad del Cobre, estos diferían mucho de los que siglos más tarde se fabricarían en Cantalejo, y cuya base se apoyaba más en el de origen romano. Su apariencia puede parecer sencilla, pero su fabricación requería un cierto nivel de tecnificación en su producción. Su construcción consta de un tablero grueso rectangular o trapezoidal con la parte frontal de este curvada y algo más estrecha que el resto del cuerpo, como si se tratase de un trineo, estando la parte inferior del tablero recubierto de esquirlas afiladas de piedra. Para poder utilizarlo, se utilizaban animales de tiro como bueyes o mulas para después arrastrarlo sobre la paja, dispuesta sobre una era, una zona de trabajo empedrada con cantos rodados para las diversas labores agrícolas. Al moverse en círculo sobre la cosecha extendida en la era, las piedras afiladas del trillo cortaban la paja y la espiga, separando la semilla sin dañarla. Tras el trillado, se amontonaba para posteriormente limpiarla del resto de impurezas. Retomando su origen y fabricación en la península, tras la Reconquista, se establecieron diversos puntos para concebir estos aperos: Astudillo en Palencia, Ariza en Zaragoza, Villavieja de Yeltes en Salamanca o incluso en Santa María la Real de Nieva en la provincia de Segovia. Pero la verdaderamente considerada ciudad de los trillos, por excelencia, no era otra que Cantalejo, cuya calidad de fabricación era incomparable al de otras poblaciones. Su manufactura en el municipio se remonta al menos al siglo XIII, donde se documentaba que allí se fabricaban chiflos y chiflones, palabra que en gacería significa trillo. Esto de la gacería, o también conocido como briquero, término y a la vez una profesión de la que hablaremos más tarde, corresponde a una jerga originada entre los siglos XII y XIII en Cantalejo y sus municipios limítrofes, en los entornos de los fabricantes de trillos, de aperos de labranza y de diversos comerciantes de la zona. En principio se cree que su origen procede de los vocablos y palabras que los repobladores medievales procedentes del País Vasco y Navarra trajeron consigo. Este lenguaje consta de un vocabulario de alrededor de unas 500 palabras y posee influencias lingüísticas francesas,
francesas, árabes y vascas, que lo irían ampliando con nuevas palabras. Ahora bien, para entender la fabricación del trillo cantalejano y el entorno que le rodeaba, no se puede obviar otros utensilios encargados de preparar el grano para su consumo, como son las cribas y sus diferentes tipos. Entendamos desde el principio que existían varios instrumentos para separar el grano aparte de la criba, aunque todos ellos son similares en cuanto a su función, que es, a fin de cuentas, limpiar y separar el cereal del resto de impurezas. Arneros, panderos o cedazos son algunos de ellos. Por ejemplo, las diferencias que existen se pueden encontrar en el tamaño, siendo el arnero de menor dimensión y en el que el grano se queda en el utensilio, dejando pasar la suciedad, mientras que, en la criba, la escoria cae al suelo. Pero centrándonos en la criba, uno de los utensilios más comunes, su fabricación siempre fue acompañada de la del trillo. Es más, el término briquero, nombre con el que se conocía a quienes manufacturaban los trillos, proviene de brica, término utilizado en los tratos por los trilleros y cuyo significado es el de criba. Este sería el origen de una denominación que en el futuro se convertiría en sinónimo del gentilicio de la localidad, pudiendo conocer a los habitantes y nacidos en Cantalejo como cantalejanos o briqueros. Su construcción, aunque de apariencia sencilla, requería de ciertos elementos y técnicas, pudiendo realizarse de diversos materiales, ya fuera utilizando, por ejemplo, pieles o alambres. En primer lugar, se obtenían los aros, pieza común a todas las cribas, los cuales se confeccionaban habitualmente de álamo blanco, conocido en Cantalejo como pobo. Para darle la forma circular se utilizaba un torno con la madera aún verde, para darle forma con mayor facilidad y después unirla con clavos para almacenarlos uno dentro del otro, para que mantuvieran así la forma. La piel se obtenía o comprándola de manera directa o de algún animal viejo o enfermo comprado a menor precio. Se utilizaba todo tipo de pieles, a excepción de la del cerdo. Para curtirla, se limpiaba, se cubría con sal y ceniza durante varios días, para dejarla posteriormente secar al sol durante otro día más. Una vez preparada, se colocaba en el aro de madera previamente fabricado. Los agujeros de la criba, realizados en la piel, encargados de realizar la labor de limpieza del grano, podían ser simplemente funcionales o ser adornados con motivos florales, figuras, estrellas o incluso las iniciales del dueño de la herramienta. En el caso de las fabricadas con alambres, se disponían en radios y se intercalaban cables gruesos y finos, apoyándose en un círculo central. La distribución de las cribas se realizaba en verano, época en la cual el cribero cargaba su carro y recorría los diferentes pueblos de Castilla para venderlas regresando a Cantalejo únicamente cuando se quedara sin existencias. Esta labor era realizada a la par con la venta de trillos, una que conoceremos a fondo más adelante. Conocido uno de los elementos clave que acompañaban al trillo en el camino preparador del cereal, es momento de conocer quiénes fueron los impulsores, fabricantes y distribuidores. Las figuras centrales serían los briqueros, personas que recorrían caminos, eras, mercados, con la esperanza de que algún comprador quisiera la apreciada mercancía de aperos agrícolas. El único anuncio del material que transportaban no era otro que los propios trillos y utensilios cargados en el carro en el que los transportaban. Su labor no era sino la penúltima de un largo viaje que finalizaba con la adquisición del material y el regreso a casa para repetir el ciclo. Pero antes de que el comprador pudiese disfrutar de su nuevo apero agrícola, se debía iniciar un largo camino hasta ese momento final. El lugar de origen de todo eran los talleres. Constituidos por unidades familiares y cuya localización se situaba en las viviendas, su entrada era a través de las grandes puertas que daban acceso a la cochera de la casa, donde las diferentes herramientas se disponían por las paredes y bancos de trabajo. Aquellos briqueros con cierto poder adquisitivo, cuya producción superaba los varios centenares de trillos fabricados e incluso llegando al millar, se podían llegar a permitir tener algún que otro obrero asalariado. También existían, por ejemplo, las cuadrillas de escopleadores, quienes se encargaban de realizar los múltiples agujeros en los que irían colocadas las lascas de piedra debajo del trillo, y ofrecían sus servicios a los diferentes talleres. Sin embargo, lo común era que los briqueros tuvieran a su familia elaborando los aperos y que no produjeran más allá de un centenar de estos. Con largas jornadas de trabajo, los miembros de la familia del briquero trabajaban de sol a sol, teniendo los trabajadores ajenos que realizar alrededor de 10 horas diarias de labor. Entremos ahora en materia. La construcción del trillo cantalejano se componía de varios pasos. Primeramente, la obtención de las tablas para el tablero.
Antiguamente se utilizaba una sierra de armas o de 4 manos para realizar los diferentes tablones. Con el pasar del tiempo se fueron configurando serrerías, con la instalación de sierras a vapor y eléctricas, que facilitarían el trabajo, llegando incluso a constituirse la Cooperativa Unión Trillera como la entidad más reconocida. Posteriormente serían los pedreros quienes entrarían en la cadena de producción. Se utilizaban 2 tipos de piedra: la blanca, que no necesariamente tenía que tener ese color, la cual se obtenía del pedernal o sílex y era la más apreciada para la fabricación del trillo, o la negra, que se obtenía de cantos rodados del río y se conocían como morrillos. De estos tipos de piedras se obtenían las lascas, las cuales se sacaban de los trozos más pequeños, de aquellos que eran más maniobrables, trabajando el canto con mazas de diversos tamaños para conseguir un material final utilizable. Para la extracción de la roca, la tarea era confiada a familias enteras, las cuales marchaban al finalizar el verano hacia zonas donde abundara el material, permaneciendo allí todo el invierno para obtener y vender posteriormente el preciado material. Cabe destacar que estas lascas no solo servían para construir nuevos trillos, sino que también eran utilizadas como repuestos para los ya adquiridos por los agricultores, que en vez de comprar uno nuevo cada año, reparaban las zonas desdentadas por el uso. El montaje final, de manera simplificada, se conformaba de la siguiente manera. Se colocaban 5 tablones en paralelo, siendo los 3 centrales del mismo tamaño y los 2 laterales algo más pequeños, con la parte delantera doblada hacia arriba, con un tamaño promedio de unos 2 metros de largo por 1,5 metros de ancho aproximadamente. Después se procedía a cruzarlos con otras 3 tablas que sujetarían el ensamblaje, las cuales se colocaban por la parte de arriba donde iría el agricultor subido. Antes de engarzarlas se procedía al escopleo a lo largo y ancho de las tablas paralelas por su parte inferior, es decir, realizar las ranuras para colocar las lascas a golpe de maza, para posteriormente realizar el enchinado, consistente en colocar las lascas en los orificios. Si se trataba de un trillo grande, se podían llegar a usar cerca de 4.000 lascas de sílex. Una vez hecho esto, tan solo quedaba clavar los tablones con los clavos de forja para dar finalizada la construcción del apero. Siguiente paso, su venta. Anteriormente hemos hablado de la venta de las cribas y la dureza de esta labor, pues bien, esta era paralela a la de la venta del trillo, por no decir complementaria. Comenzando la temporada en primavera, muchos acudían, previo a lanzarse en sus viajes por los caminos, a la feria de Lerma, donde se hacían diversos y buenos negocios. Para reconocer al briquero, este solía aportar una indumentaria que le hacía inconfundible: blusón negro, pantalones de pana, alpargatas de cáñamo, gorra negra y una tralla con la que no solo dirigía a los caballos, sino también anunciaba su llegada a las localidades. Su labor de venta, aunque tenía una fecha de comienzo, no tenía una determinada de fin, pues se dependía de la buena venta del cargamento de aperos. Se pasaba tanto tiempo fuera que en ocasiones se daban hasta nacimientos en plena ruta de venta en aquellas familias que acompañaban al briquero. Hasta la llegada del camión como método de transporte, ya fuera alquilado o comprado, o incluso el tren, el material se transportaba en carros, que en ocasiones eran cargados hasta apenas quedar espacio, superponiéndose uno encima del otro, de más pequeño a más grande, llenando los costados de cribas, arneros y demás herramientas agrícolas. Las rutas que estos verdaderos aventureros realizaban abarcaban toda la España cerealista, pero los trillos cantalejanos no se quedaron solo en el territorio español peninsular. En los años 90, en la isla de Ibiza, se hallaría uno, el cual sería identificado por la marca del cabezal que correspondía a un fabricante de cantalejo. Incluso se encontrarían algunos en Portugal o en Tánger, encontrado este último en un bazar de la ciudad. Las historias nacidas de estas travesías, de las salidas y regresos, son dignas de un libro de aventuras. Tanto es así que existen historias dignas de película, tanto durante las travesías como durante los regresos. Son muchas familias cuyos abuelos y familiares algo más lejanos vivieron la dureza de este oficio tan sacrificado en sus carnes. El trillo y el mundo que giraba a su alrededor tuvieron una enorme importancia en la vida de Cantalejo y de sus habitantes, tanto en el pasado como en la actualidad. De ahí que la iconografía llevara a que surgieran poemas dedicados no solo sobre el oficio o el apero, sino también sobre el significado de estos en la localidad. Yo resido en Cantalejo, al viejo trillo de mi pueblo, o J. Briquera, son algunos de ellos. Los escudos de instituciones y grupos, elementos decorativos como mesas o relojes, puertas o barras de bar, los motivos del ábside de la ermita de Nuestra Señora del Pinar, el monumento del escopleador, una escultura situada en una de las rotondas del pueblo, o en la multitud de refranes y dichos, entre otros. Todos tenían la simbología o motivos referentes al trillo.
Pese a la dilatada historia del apero en la propia agricultura, desde hacía cerca de 9 milenios y en el imaginario popular del municipio segoviano, y ciertamente profesional, el declive del uso del trillo se hizo cada vez más evidente con la progresiva mecanización del campo. Aunque el fin definitivo, por lo menos a una escala mayor, se dio en el siglo XX, los antecedentes del paulatino decaimiento en el uso y fabricación del trillo pueden fecharse a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Había comenzado la era de la Revolución Industrial. Cabe destacar que, pese a que desde finales del siglo XVIII el trillo tenía sus días contados, el atraso y lento proceso de la mecanización agrícola en España hasta bien entrado en el siglo XX le dio un poco más de tiempo de vida y uso en los campos cerealistas. Pese a esto, se intentó una modernización del diseño milenario del trillo, buscando ahorrar tiempo en los procesos agrícolas y mantener la importancia del apero. No fueron pocos los diseños e ingenios los que se presentaron durante los años siguientes, inmersos ya en la época industrial, pero ninguno de los propuestos era lo suficientemente mejor que el original, no mejorando lo suficiente las labores, por lo que se mantuvo el diseño de toda la vida frente a las nuevas propuestas. A esto se suma la inestabilidad por la que pasaba España durante estos siglos, especialmente el XIX, las continuas revueltas, enfrentamientos entre liberales y absolutistas, la pérdida de los últimos territorios de ultramar y la Guerra Civil Española arrastraron el retraso de la mecanización, pero sirvieron como tregua para el trillo de Cantalejo. Pero el fin estaba por llegar, y curiosamente coincidió con un hito para la humanidad. A finales de los años 60, la tan esperada y postergada mecanización agraria había llegado a España. El fin del trillo coincidiría por época con el envío del primer satélite al espacio, el soviético Sputnik, en 1968. Una era finalizaba y otra comenzaba. Y es que durante el siglo XX diferentes ingenios agrícolas harían su aparición en los campos españoles, que no solo facilitarían el trabajo, sino que darían los pasos hacia la mecanización total. Las aventadoras, que separaban fácilmente el grano de la paja, convivieron junto al trillo durante algunos años, pero serían las trilladoras y, de manera definitiva, las cosechadoras, las maquinarias que por su efectividad, rapidez y ahorro general de costes desplazarían al trillo de manera definitiva. Entre las décadas de 1950 a 1970, la producción del trillo cantalejano descendió por miles y de los cerca de 300 talleres dedicados a su manufactura en los años 50, para los años 70 apenas quedaban algunos. La desaparición de los campos del trillo tradicional no solo supuso un cambio en la manera de trabajar el campo cerealista, dando paso a una progresiva mecanización, una que en España tardó más de lo habitual. También supuso una enorme pérdida de trabajos por parte de la población de la localidad, la cual había vivido desde hacía generaciones de una industria que en poco menos de una década había casi desaparecido por completo. Esta nueva situación obligó a muchos a ingeniárselas para salir adelante. Algunos decidieron cambiar de actividad, otros emigraron en busca de oportunidades fuera del municipio. Los pocos artesanos que quedaron y quedan en la localidad continuaron fabricando trillos, pero por encargo y con finalidades ornamentales en vez de agrícolas, para negocios y viviendas. Espejos unidos a un trillo, mesas en casas rurales, relojes cuya base es el apero, miniaturas de decoración, buzones con su forma, un sinfín de representaciones que permitieron mantenerlo presente aun cuando su época ya había pasado. Y para ello también existe el Museo del Trillo. Nacido como una forma de recuerdo de lo que supuso el trillo para la localidad de Cantalejo, tanto para las nuevas y anteriores generaciones, como para aquellos que visitaran el municipio, en 2008 abrió sus puertas el Museo del Trillo, un espacio dedicado a rendir homenaje a una labor histórica que impregna familias y generaciones enteras. Es más, gran parte de lo que se expone en el museo está conformado por donaciones recopiladas por los vecinos de Cantalejo. Así, carros, arados romanos, cribas, aventadoras y arneros, entre otros muchos instrumentos y maquinarias agrícolas, se exponen a lo largo y ancho del edificio, que consta de 2 plantas y donde se exponen tanto la historia del apero como de todo aquello que lo rodeaba y hemos conocido en este episodio. En Cantalejo se creó toda una industria propia, que definió a un pueblo y a unas gentes que de manera sacrificada, dada la dureza de las labores de manufactura y venta de los instrumentos que la complementaban, consagraron su vida al instrumento que determinó un símbolo. Pese a que su tiempo ya ha pasado, pervive en el imaginario popular de jóvenes y mayores.
Esta es la historia del Trillo de Cantalejo, del mundo y de las gentes que lo rodearon, una que será recordada como símbolo de una localidad y una época de nuestra historia. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube, darle al like y activar la campana de notificaciones para estar al día de los nuevos episodios.